Ese mensaje llegó como un puñetazo en el estómago. Era el martes por la noche, casi las 9, cuando el celular vibró en mi mano. Un vídeo enviado por error por el tío Gerald, acompañado de un texto casual. Pensé que tal vez querrías ver esto de la cena del domingo. No tenía idea de lo que me esperaba cuando presioné reproducir. La imagen era temblorosa, grabada apresuradamente en el teléfono celular de alguien durante una reunión familiar que ni siquiera sabía que existía. Mi padre en la cabecera de la mesa, cerveza en mano, el rostro relajado como si no le importara nada en el mundo. A mi lado, mi hermano Kenneth, riéndose de algo que no pude oír. La tía Patricia, el tío Gerald y algunos primos completaron la escena. Entonces la voz de mi tío llegó detrás de la cámara. Lee está siendo muy generosa con el dinero de la hipoteca, Frank. Has criado a una hija estupenda. La respuesta de mi padre fue como veneno destilado gota a gota. ¿Generosa? Ella me debe. La he aguantado durante 18 años, esto es solo cambio por lo que ella me quitó. Además, ¿qué más iba a hacer con el dinero? No tiene marido, no tiene hijo, es mejor que la usen para algo, ¿no? Al menos como fuente de ingresos de la familia. La mesa estalló en carcajadas. Kenneth añadió con ese tono condescendiente que yo conocía bien, siempre ha sido así, desesperado por demostrar que vale algo. En cierto modo vale la pena. Mi tía añadió como si fuera un veredicto, para algo sirve, ¿no? Mejor que no servir para nada. Detuve el vídeo, pero las palabras resonaron en mi cabeza como martillos. Me temblaban las manos. El apartamento que siempre me había parecido acogedor, de repente se convirtió en una caja de zapatos asfixiante. Miré a mi alrededor, el sofá comprado en una tienda de segunda mano, la mesa de café ensamblada con artículos promocionales, las cortinas que yo misma cosí con retales de las rebajas. Cada objeto que había allí era prueba de lo que había renunciado. 4 años. 48 meses. $96.000, casi 100.000, meticulosamente deducidos de mi salario, mes tras mes, para mantener alejado al hombre que acababa de llamarme inútil. Lo peor no fueron las palabras. Fue la naturalidad con la que fueron dichas. Estaban allí en la mesa, probablemente comiendo comida pagada con mi dinero, riéndose en mi cara como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Y yo? Ni siquiera sabía que existía la cena. Nadie se había acordado de invitarme. Nadie lo había pensado 2 veces antes de convertirme en la comidilla de la noche, el chiste familiar. El celular volvió a vibrar. Otro mensaje del tío Gerald: lo siento, no era para ti. Olvídalo. Para olvidar. Como si fuera posible borrar de mi memoria la imagen de mi propio padre, reduciéndome a una transacción, como si fuera solo un número en su cuenta bancaria. Como si pudiera ignorar el desprecio de mi hermano, la indiferencia de mi tía, la complicidad de todos los presentes. Me quedé quieto durante horas, el vídeo se detuvo ante la sonrisa sarcástica de mi padre. Una parte de mí quería llamar de inmediato, gritar, exigir explicaciones. Pero había otra voz dentro de mí, la voz que había aprendido a escuchar después de toda una vida de ser invisible, que susurraba: espera. Piensa. Actúa estratégicamente. El siguiente pago de la hipoteca vencía en 2 semanas. Esa noche no cerré los ojos. Estaba reviviendo cada segundo del vídeo, memorizando cada palabra, cada risa, cada mirada de desprecio. Cuando salió el sol, ya había visto esa escena 17 veces. Mi relación con mi padre nunca fue fácil. Después de la muerte de mi madre, cuando yo tenía 7 años, él se lanzó a su trabajo como si fuera un pozo sin fondo. Kenneth, 3 años mayor, se convirtió en el hijo perfecto, el heredero, mientras que yo me convertí en la sombra incómoda, la hija que solo se interponía en el camino. Lo recuerdo como si fuera ayer, con 10 años, emocionada, le enseñé un dibujo que había hecho en el colegio. Apenas miró antes de regresar: lindo. Ahora ve a jugar afuera, estoy tratando de ver el juego. Kenneth se rió en mi cara: a nadie le importan tus garabatos. Esto sucedió una y otra vez durante años. Kenneth me menospreció y mi padre lo ignoró o aplaudió. Cuando obtuve sobresalientes en la escuela secundaria, lo máximo que escuché fue: bueno, al menos no es completamente inútil. Cuando Kenneth casi fracasa, consiguió una fiesta y un auto nuevo. Salí de casa con una beca parcial para ir a la universidad y tuve 2 trabajos para pagar el resto.
Mi padre nunca ofreció ayuda. Eres inteligente, te las arreglas, fue todo lo que dijo. Y me di la vuelta. Me gradué en logística, conseguí un trabajo digno en una empresa de camiones en Portland, lo suficientemente lejos como para respirar sin sentir el peso de esa familia que nunca me abrazó del todo. Pero todavía llamaba todos los domingos. Todavía envié tarjetas de cumpleaños. Todavía aparecía en Navidad, aunque sabía que sería más un mueble que parte de la familia. Hasta que hace 4 años sonó el teléfono. Fue él. Mi padre nunca llamaba a menos que necesitara algo. La voz áspera, casi avergonzada: Lie, necesito hablar contigo de algo. Explicó que la jubilación no era suficiente, que la hipoteca de la casa lo consumía todo y que el banco ya amenazaba con embargarla. No puedo preguntarle a Kenneth. Él tiene su familia, Jessica acaba de tener un bebé, es difícil para ellos. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Me estaba pidiendo ayuda. ¿Me necesitabas? ¿A cuánto asciende la cuota? Yo pregunté. 2.000 al mes. Era una cantidad considerable, pero me las arreglaría. Recortaría gastos, viviría con menos. Ayudo. Lo envío todos los meses. Hubo una pausa. Luego, incrédulo: ¿en serio? Tú eres mi padre. Por supuesto que ayudo. Gracias, Lie. Gracias. Han pasado 4 años desde entonces. 48 transferencias a tiempo y sin demoras. 48 veces mi padre apenas dijo gracias. A veces un seco recibí por mensaje. Otros ni siquiera eso. Pero me convencí de que no importaba. Estaba haciendo lo correcto. Quizás finalmente vería mi valor. Ahora, sentada en ese departamento lleno de cosas de segunda mano, con el vídeo detenido frente al hombre que se suponía debía protegerme, entendí la pura verdad: para ellos, yo siempre fui la familia a salvo. Y esta vez, la caja fuerte estuvo a punto de cerrarse para siempre. Demasiado para el hombre que me trató como a una hucha con patas. La ironía casi me hizo reír, pero me tragué el sonido antes de que él se diera cuenta. Su voz, áspera como una lija, continuaba al otro lado de la línea, llena de esa falsa autoridad con la que siempre disfrazaba su propia mezquindad. No contestas llamadas, no respondes mensajes y ahora crees que puedes ignorarme cuando necesito hablar contigo. El tono era de advertencia, como si yo todavía fuera el adolescente que temblaba bajo sus miradas de desaprobación. Pero esa chica había muerto en el momento en que vi mi propio rostro contorsionado por la humillación en la pantalla del teléfono celular. ¿Qué necesitas, papá? Pregunté con una calma que me sorprendió. Mi voz salió limpia, casi desinteresada, como si estuviéramos hablando del tiempo. ¿Sobre tu próximo traslado? ¿O una pobre excusa para justificar lo que todo el mundo ya sabe? Silencio. Uno de esos silencios pesados, llenos de todo lo que no tuvo el valor de decir en voz alta. Casi podía oír los engranajes de su mente girando, calculando ángulos, buscando la mejor manera de manipularme. Pero esta vez no hubo escapatoria. No sé de qué estás hablando, respondió finalmente con ese tono de falsete que usaba cuando mentía. Tu tío Gerald exageró todo. Era solo un juego entre adultos. Siempre has sido muy sensible, Lie. Sensible. La palabra resonó en mi cabeza como un reloj a punto de explotar. 4 años de sacrificios, trasnochar para cubrir turnos extra, saltarme comidas para ahorrar dinero, y todo se redujo a esto: era sensible. No una hija. No una mujer que hubiera financiado su casa sola. Solo un niño pequeño que lloraba y que no entendía los chistes de los mayores. Sensible, repetí, como saboreando el sabor amargo de la palabra. Qué curioso, porque en 4 años nunca fuiste lo suficientemente sensible como para preguntarme si tenía dinero para el alquiler después de enviarte $2.000 cada mes. Nunca fue lo suficientemente sensible como para decir gracias. O admitir que sin mí habrías perdido esta casa hace mucho tiempo. Estás siendo dramático, lo interrumpió, subiendo un poco la voz, como siempre hacía cuando perdía el control. Siempre te cuidé. Siempre. ¿Te preocupaste? Una risa seca escapó de mis labios. ¿Llamaste a eso cariño? Porque donde crecí, cuidar no es sinónimo de extorsionar.
No es sinónimo de reírse a espaldas de su propia hija mientras ella se endeuda para salvar su pellejo. No entiendes nada, gritó y por primera vez en años, escuché pánico genuino en su voz. Esta casa es todo lo que tengo. No puedes simplemente. ¿No puedo? Interrumpí y esta vez fue mi voz la que se elevó cortando como una cuchilla. Qué curioso porque eso es exactamente lo que me hiciste. Puedes humillarme. Puedes utilizarme. Puedes tratarme como basura. ¿Pero no puedo dejar de financiar tu estilo de vida? Respiré hondo sintiendo el peso de cada palabra. Bueno, debes saber una cosa, el próximo pago vencía hoy. Y por primera vez en 4 años, tendrás que conseguir el dinero tú mismo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Podía imaginarlo del otro lado con la cara roja, las venas de su cuello resaltando, sus dedos blancos por estar tan apretados alrededor del teléfono. Pero ya no había miedo en mí. Solo una claridad helada, como la primera helada del otoño que quema las hojas muertas para dejar espacio a las nuevas. Vas a arrepentirte de esto si se finalmente. Tu madre se avergonzaría. Ahí estaba. El golpe bajo que siempre dejaba para el final. Su nombre lanzado como una granada para hacerme retroceder. Pero esta vez no funcionó. Mi madre, dije lentamente como masticando cada sílaba, se avergonzaría de ti. Pasó toda su vida tratando de hacerte merecer el amor que te dio gratis. Y mira lo que pasó. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo el peso de la verdad en mi espalda, como alas. Ya no repetiré sus errores. Antes de que pudiera responder, colgué. No enojado. No con odio. Con una tranquilidad que solo llega cuando por fin cierras una puerta que deberías haber cerrado con llave hace años. Mis dedos temblaron levemente cuando abrí la computadora portátil. El correo electrónico estaba ahí, listo, esperando. Todos los archivos adjuntos, todas las pruebas, todas las mentiras desmentidas. Hice clic en enviar antes de que las dudas pudieran detenerme. Y entonces por primera vez en mucho tiempo respiré. Me reí amargamente cuando leí el mensaje. ¿Qué necesitas? Solo estoy comprobando si el pago se realizará mañana. Las hipotecas no se pagan solas. Ahí estaba. Nada de ¿cómo estás?, nada de perdón por el vídeo. Solo una fría confirmación de que su fuente de ingresos todavía funcionaba como se esperaba. En realidad, respondí con una tranquilidad que me sorprendió, quería hablar de ello. ¿Acerca de? No enviaré el pago este mes. Silencio. Uno de esos silencios que pesan como plomo. ¿Qué? No lo enviaré. Terminó. ¿Terminó? Su voz se elevó cortante. ¿Qué diablos significa eso? Significa exactamente lo que escuchaste. Pagué tu hipoteca por 4 años. $96.000. Y ya no haré eso. Él se rió, un sonido seco y sin humor. Eso no tiene gracia. Ese dinero tiene que salir mañana. Entonces tendrás que arreglarlo tú mismo. No puedes simplemente parar. Teníamos un acuerdo. Sí, lo hicimos. Un acuerdo en el que te envié dinero y me llamaste carga inútil a mis espaldas. Ese trato. Otro silencio. Más extenso. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. A la defensiva. Ese chico no debería haberte enviado ese vídeo, pero lo hizo. Y ahora estás distorsionando todo. No estoy distorsionando nada. Escuché lo que dijiste. Vi cómo dijiste. Y ahora estoy tomando una decisión. Lie, sé razonable. El tono era de advertencia, como si fuera un niño con rabietas. ¿De dónde voy a sacar $2.000 mañana? No sé. Y no me importa. La frase salió con firmeza sin dudarlo. Ese es tu problema ahora. Estás siendo egoísta. Y ahí estaba. La acusación que sabía vendría. Egoísta. Porque exigir un respeto básico a tu propio padre era egoísta. Porque negarse a ser utilizado era egoísta. Adiós. Colgué. Esta vez mis dedos no temblaban de dolor. Temblaban por algo más fuerte, la adrenalina de quien acaba de quemar el último puente y no mira atrás.
El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Mi padre. Kenneth. Mi padre otra vez. Apagué el sonido y giré el dispositivo sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Así que abrí el correo electrónico, localicé el borrador que había preparado y dejé el cursor sobre enviar. Mañana por la mañana vería su mundo desmoronarse de la misma manera que él había desmoronado el mío. Mañana todo el mundo sabría la verdad. Pensé en el vídeo una vez más. En su rostro el humo del cigarrillo subiendo entre sus dedos, las risas alrededor de la mesa. La crueldad casual de personas que nunca se habían detenido a pensar en el peso de sus palabras. Hice clic en enviar. Los correos electrónicos se activaron a las 6 de la mañana del lunes. Los había programado para que se apagaran automáticamente en el momento perfecto, cuando la gente estaba tomando su primer café, con tiempo para leerlo todo, cuando el impacto sería máximo. No dormí el domingo por la noche. Me quedé allí, mirando al techo, imaginando las reacciones. El tío Gerald abrió el correo electrónico y se encontró con el vídeo que me había enviado accidentalmente, ahora transmitido a toda la familia. Tía Patricia sumando los recibos de pago, los números se acumulaban como evidencia irrefutable. Los amigos de la iglesia de mi padre lo escuchaban llamarme inútil y se reían mientras él me explotaba. A las 6:15 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar. Había vuelto a activar el sonido y ahora veía cómo se multiplicaban las notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz. Una explosión digital, controlada e inevitable. Con calma preparé el desayuno, huevos revueltos, tostadas, mientras el dispositivo bailaba sobre el mostrador. No estaba listo para responder. Quería que ellos lo sintieran primero. Que absorban cada palabra, cada imagen, cada verdad que habían ignorado durante tanto tiempo. A las 7 de la mañana finalmente cogí el teléfono. 43 llamadas perdidas. 67 mensajes. 21 mensajes de voz. Empecé con mensajes de texto. Tío Gerald, Lie, lo siento. No tenía idea de que Frank sentía eso por ti. Por favor, llámame. Tía Patricia, esto es humillante para todos, ¿por qué exponer asuntos familiares como este? Kenneth, ¿qué diablos te pasa? Estás destruyendo esta familia por una broma estúpida. Y luego los mensajes de mi padre. Cada uno más venenoso que el otro. ¿Cómo te atreves? Eres una perra vengativa. Después de todo lo que he hecho por ti, estás muerto para mí. Pero entre ellos había otros. Los que no esperaba. Mis primas, Julia, no sabía que pagaste su hipoteca. Lo siento, Lea. Lo que dijo de ti fue repugnante. Vecina de mi padre, señora Henderson, siempre pensé que eras una niña muy dulce. Nunca mencionó nada de esto. Me horroricé con ese vídeo. Un miembro de la iglesia, Frank, había estado recibiendo donaciones de la congregación durante años y decía que estaban pasando apuros. ¿Eras tú quien pagaba sus cuentas todo el tiempo? El último mensaje me hizo detenerme. Donaciones de la iglesia. Mientras que yo le enviaba $2,000 al mes. Abrir mensajes de voz era como sumergirse en un remolino. La voz de mi padre llenó el apartamento, cruda de ira. ¿Crees que puedes humillarme así? ¿Eso puede poner a todos en mi contra? No eres nada, Lie. Siempre fue nada. Tu madre se avergonzaría de ti. Lo borré sin dudarlo. Kenneth, no menos furioso. Siempre tuviste celos de lo que tenemos papá y yo. Este es solo otro intento tuyo de arruinarlo todo porque no soportas estar solo y amargado. Crecer. Pero entonces la voz del tío Gerald. Bajo. Casi roto. Lie, te debo una disculpa. Debería haber dicho algo esa noche. Debería haberte defendido. Lo que dijo Frank estuvo mal y yo hice mal al reírme. Lo siento mucho. No solucionó nada. Pero fue algo. Decidí revisar las redes sociales. Error. Mi padre había publicado en Facebook. Cuando tu propio hijo te traiciona y difunde mentiras para destruir tu reputación, te das cuenta de que has creado un monstruo. Le di todo a Lie y así es como ella me lo paga. Orando por guía. Los comentarios estaban divididos.
La mitad lo apoyó, clichés vacíos de quienes no conocían la historia. La familia debe unirse. Los jóvenes de hoy no tienen respeto. La otra mitad claramente había recibido mi correo electrónico. Frank, vi el vídeo. Esas no fueron mentiras. Llamaste a tu hija fuente de ingresos mientras ella pagaba tus cuentas. ¿Cómo es ella el monstruo? No puedo creer que aceptaras dinero de la iglesia mientras tu hija te mantenía. Incluso Kenneth había publicado. Algunas personas harían cualquier cosa para llamar la atención. Es triste ver a mi hermana destruir nuestra familia porque no sabe aceptar una broma. Cerré la aplicación. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía rápido. Era más grande de lo que había imaginado. El efecto dominó se extendió más rápido, más lejos y más profundamente. Entonces sonó el teléfono de mi trabajo. Patricia, mi jefa. Lie, ¿está todo bien? Normalmente estás aquí a esta hora. Miré el reloj. 8:30 de la mañana. Debería haber llegado una hora antes. Lo siento. Hubo una emergencia familiar. ¿Puedo trabajar desde casa hoy? Por supuesto. Una pausa. ¿Todo está bien? Todo estará bien. Gracias por entender. Pasé el resto de la mañana entre mensajes que seguían llegando y la tormenta que se desataba en las redes. Más familiares hablaron. La reputación de mi padre en la comunidad se estaba desmoronando en tiempo real, como un castillo de naipes ante un fuerte viento. Las personas que lo conocían desde hacía décadas ahora cuestionaban todo lo que creían saber sobre él, el hombre íntegro, el padre devoto, el pilar de la iglesia. El hombre que en verdad solo existía en el escenario que él mismo había preparado. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo, un sentimiento, una punzada de ansiedad, me hizo responder. Lea. Una voz femenina firme y profesional al otro lado de la línea. ¿Sí, quién habla? Mi nombre es Catalina. Soy el tesorero de la iglesia de San Miguel, de la que tu padre es miembro. Llamo por discrepancias financieras que hemos identificado. Mi estómago se apretó como un puño. ¿Qué tipo de discrepancias? Desde hace 3 años, su padre recibe una ayuda mensual de nuestro fondo para ayudar a las familias en dificultades. Afirmó no tener apoyo familiar, estar a punto de perder su hogar y correr el riesgo de quedarse sin hogar. Una pausa calculada. Según los documentos que presentó esta mañana, parece que estas acusaciones eran falsas. 3 años. Asistencia mensual. Mientras que yo cada mes depositaba $2.000 en su cuenta. ¿Cuánto cuesta? Mi voz era baja, como si el volumen pudiera suavizar el golpe. No estoy autorizado a revelar cantidades exactas, pero es una cantidad importante. El Consejo de la Iglesia se reúne esta tarde para discutir el caso. Pensé que debería saberlo. Cuando colgó me quedé quieta y el teléfono se deslizó entre mis dedos. No fue suficiente haberme utilizado. No fue suficiente que se riera a mis espaldas. También había engañado a su propia iglesia, tomando dinero de personas que realmente lo necesitaban, personas que probablemente tenían mucho menos que él. Mi celular volvió a vibrar. Un mensaje de Fiona. Dios mío, Lea. He estado siguiendo todo desde el principio. ¿Estás bien? En lugar de contestar, la llamé. Define bien. Me parece bien. Una risa incómoda. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Estaba recibiendo dinero de la iglesia, Fi. Hace 3 años. Mientras yo pagaba su hipoteca. ¿Estás bromeando? Yo quería serlo. Fiona guardó silencio por un momento. Es peor de lo que pensábamos. Sí. Respiré profundamente. Pero siento, no lo sé. Una parte de mí se siente aliviada. Por fin la gente está viendo la verdad. Pero otra parte. ¿Te sientes culpable? Ella cortó con firmeza. No, Lea. Escuche aquí. No exageraste. Solo dijiste la verdad. ¿Todo lo que está pasando ahora? Estas son las consecuencias de sus acciones, no las tuyas. Ella tenía razón.
Pero eso no hizo que fuera más fácil observar el colapso. Al anochecer, la situación había empeorado aún más. La publicación de mi padre en Facebook ya se había compartido decenas de veces, al igual que las impresiones de los recibos que había enviado. Los comentarios fueron un campo de batalla, algunos lo defendieron, otros lo crucificaron. Según los rumores, durante el servicio religioso de la tarde la Iglesia había hecho un anuncio sobre la malversación de recursos del fondo de caridad, sin dar nombres, pero todos sabían quién era. Kenneth me llamó 17 veces. No respondí ninguna. A las 9 de la noche alguien llamó a mi puerta. Me asomé y vi a Kenneth parado afuera, con el rostro contraído por la ira. No lo abrí. Lie, sé que estás ahí. Su voz era un gruñido. Abre esa puerta. Necesitamos hablar. Vete, Kenneth. No puedes esconderte para siempre. Arruinó todo. Papá podría perder su casa por tu culpa. Podría perder su casa por no pagar su propia hipoteca. Mi voz no tembló. No es mi problema. Eres un egoísta. La patada en la puerta me hizo estremecerme. Después de todo lo que papá hizo por nosotros. ¿Qué hizo, Kenneth? Grité en respuesta. Me dice. ¿Qué hizo exactamente más allá de lo mínimo, mientras me hacía sentir como una carga? Además de usarme para pagar sus cuentas y reírse de ello con su familia. Fue solo una charla. Entonces, ¿por qué estás tan enojado que todos se enteraron? Silencio. Luego el sonido de otra patada, más fuerte. Esto no ha terminado, Lie. Esperé hasta escuchar sus pasos alejándose por el pasillo antes de dejar escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Me temblaban las manos. Nunca había visto a Kenneth tan furioso, tan fuera de control. Llamé a seguridad del edificio e informé del incidente. Aseguraron que lo vigilarían y que lo eliminarían si volvía a aparecer. Esa noche el sueño no llegó. Reviví cada mensaje, cada llamada, cada palabra intercambiada con Kenneth en mi puerta. Quería que la verdad saliera a la luz, y así fue. Pero la verdad tenía dientes afilados y ahora todos estábamos sangrando. El día siguiente trajo un giro que no vi venir. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana, número desconocido. Esta vez fue un abogado. S.R.A. Henderson. Una voz masculina, educada y fría. Mi nombre es Robert Barnes. Represento a tu padre, Frank Henderson. Me pidió que me pusiera en contacto sobre los materiales difamatorios que publicó ayer. Me senté en la cama, alerta al instante. ¿Materiales difamatorios? El vídeo y los documentos financieros que envió a varias personas. Su padre considera esto acoso y difamación de carácter. Está dispuesto a emprender acciones legales a menos que se retracte y se disculpe públicamente. Casi me reí. Todo lo que envié era verdad. Teníamos comprobante de cada pago. El vídeo procedía de mi propio tío, de las palabras de mi padre. Todo lo que compartí es verdad. Tengo documentación por cada centavo. El vídeo son sus palabras. Independientemente de la fuente, usted no tenía derecho a exponer asuntos familiares privados a una audiencia tan amplia. Causó un daño significativo a la reputación y al bienestar emocional de su padre. ¿Reputación? Mi voz se elevó a pesar de mi esfuerzo por controlarme. ¿Qué pasa con mi bienestar emocional? Y el daño que me causó al usarme durante años mientras se reía a mis espaldas, asterisco. El abogado mantuvo un tono impasible. Entiendo que esté molesto, pero eso no justifica una campaña de desprestigio. Tu padre está dispuesto a ser razonable. Pide disculpas y todos podremos seguir adelante. Dile a mi padre que si quiere demandarme, bienvenido sea. Cada palabra que envié es cierta y tengo pruebas. No me disculparé por decir la verdad. Señora Henderson, esta conversación ha terminado. Colgué. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Un pleito. Me amenazaba con demandarme porque había expuesto lo que había hecho. La audacia era casi admirable si no fuera tan patética. Llamé a Fiona de inmediato. Consiguió un abogado. Apenas esperé a que ella respondiera. Acabo de hablar con el chico. Me amenaza con demandarme por difamación.
Le dije todo, palabra por palabra. Fiona guardó silencio por un momento. Está mintiendo. Tiene que serlo. Si esto llega a los tribunales, todo se convertirá en registro público. El fraude de la iglesia, las hipotecas, los audios. Solo quiere asustarte para que retrocedas. Está funcionando. Admití y mi voz temblaba. Lia. Su voz atravesó mi pánico. Necesitas tu propio abogado. Para protegerte. ¿Quieres que te pida direcciones? Por favor. Después de colgar, me preparé para trabajar como un autómata. No podía perderme ni un día más. Tenía responsabilidades, proyectos que no se detuvieron solo porque mi vida estaba patas arriba. Portland no era tan grande y los chismes en la oficina se difundieron rápidamente. Jennifer, mi colega, se acercó con cautela, como si fuera a romperme al más mínimo contacto. Jennifer me recibió durante el almuerzo con una expresión de solidaridad en su rostro. Oye, dijo en voz baja, como si temiera romper la poca compostura que aún lograba mantener. Solo quería decir, si necesitas algo, estoy aquí. Vi algo de lo que está pasando en línea. Gracias, respondí sin saber qué más agregar. No eran palabras vacías, vi la sinceridad en sus ojos, pero el agradecimiento se mezclaba con una extraña vergüenza, como si tuviera que pedirle que expusiera mi vida de esa manera. A decir verdad, continuó, creo que fuiste valiente. Mi padre también era así. Siempre tomando, nunca dando. Ojalá tuviera tu fuerza para enfrentarlo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Jennifer siempre me había parecido una de esas personas con familia de anuncio de margarina, intocable, sin grietas. Gracias, murmuré. Eso significa mucho. El resto del día transcurrió entre hojas de cálculo y miradas furtivas a mi teléfono móvil. Habían llegado más mensajes, algunos de apoyo, otros llenos de ira. Mi tía Patricia me había enviado un correo electrónico largo y venenoso, acusándome de destruir a la familia, de ser vengativa y cruel. Tu padre cometió un error, escribió, pero tú lo convertiste en una cruzada. La familia perdona a la familia. Eso es lo que significa amar. Lo eliminé sin responder. No había lugar en mí para ese tipo de amor. A las 4 de la tarde volvió a sonar el teléfono. Era Catalina, la tesorera de la iglesia. Lie, necesito ponerte al día, dije con una formalidad que ya anunciaba el peso de lo que estaba por venir. El consejo se reunió anoche. Hemos decidido solicitar la restitución de los fondos que su padre recibió de forma falsa. También enviaremos una queja formal a la sede denominacional. Lo entiendo, fue todo lo que pude decir. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Acabas de sacar la verdad a la luz. Lo que hizo tu padre, mentir para conseguir ayuda que no necesitaba, es su responsabilidad y solo suya. Su voz era firme, casi maternal. Gracias por decir eso, le agradecí, sintiendo el nudo en mi garganta apretarse. Hay una cosa más, añadió como si sintiera mi renuencia a aceptar cualquier tipo de ayuda. Varios miembros de la Iglesia han expresado interés en crear un fondo para reembolsarte los pagos de la hipoteca que has pagado todos estos años. Están devastados al saber que apoyaste a tu padre mientras él también robaba a la comunidad. Me quedé sin palabras. Es muy amable, pero no espero. No se trata de expectativas, Lie. Se trata de hacer lo correcto. Su condena no era negociable. Nos pondremos en contacto contigo. Cuando colgué me quedé inmóvil con las manos todavía temblando ligeramente sobre la mesa. Extraños, personas que apenas conocía, se unieron a mí. Mientras tanto, mi propia sangre me acusó de traición. Por primera vez sentí el peso de la ironía, el mundo exterior me veía con más claridad que quienes deberían conocerme mejor. Por la noche me reuní con Grace, la abogada designada por Fiona. Una mujer de unos 50 años, ojos afilados como cuchillos y una postura que no dejaba lugar a dudas, no perdía el tiempo con medias palabras. He revisado todo el material que me enviaste, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa como un general desplegando un mapa de batalla. Tu padre no tiene ningún caso. Todo lo que ha revelado es fáctico y está documentado. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación, por lo que no tiene que preocuparse por las demandas. Hizo una pausa como si midiera el impacto de sus palabras.
Puede intentarlo, por supuesto. Pero no ganarás. De hecho, si presenta una demanda, podemos contraatacar con litigios frívolos. Es más, podemos solicitar registros de la Iglesia para probar el fraude que cometió allí. ¿Eso ayudaría a mi caso? Pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Ayudaría a establecer un patrón de manipulación financiera y deshonestidad, respondió cruzando los dedos sobre la mesa. Y lo que es más importante, podría dar lugar a cargos penales en su contra por defraudar a organizaciones benéficas. Fraude criminal. La idea de que mi padre pudiera enfrentarse a algo más que la vergüenza pública, que sus acciones tuvieran consecuencias reales según la ley, era a la vez aterradora y liberadora. ¿Qué es lo que quieres hacer? Grace me miró directamente, como desafiando mi propia indecisión. Quiero estar preparado, respondí después de un silencio. No quiero demandarlo. Solo quiero que me deje en paz. Pero si vienes a por mí, quiero estar preparado para contraatacar. Muy bien, ella asintió, escribiendo algo en una libreta con un bolígrafo que parecía una extensión de su determinación. Escribiré una respuesta a su abogado, dejando claro que estamos dispuestos a defendernos con todo y a contraatacar, si es necesario. Esto debería hacerte pensar 2 veces. Cuando salí de su oficina, me invadió una extraña claridad. Hasta entonces solo había reaccionado, recibiendo golpes, defendiéndome, tratando de contener el daño. Pero allí por primera vez estaba trazando una línea. Estaba diciendo hasta ahora. Y más que eso, estaba descubriendo que tenía derecho a hacerlo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de mi tío Gerald. Respondí, ya esperando lo peor. Lie, soy yo, dijo con una vacilación inusual. ¿Tienes un minuto? Creo que sí, respondí con cautela. Necesito decirte algo, continuó con la voz ronca, como si le costara pronunciar las palabras. No puedo dejar de pensar en esa noche en la cena, el vídeo. Sigo reviviendo todo y siento vergüenza. No solo de Frank, sino de mí mismo. Debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. Una pausa larga y cargada. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté, incapaz de ocultar mi amargura. Suspiró profundamente, como si cargara años de silencio en esa exhalación. Porque siempre fue más fácil estar de acuerdo con Frank que confrontarlo. Él era el dominante en la familia. No estar de acuerdo con él significaba convertirse en un objetivo. Pero esa es la excusa de un cobarde. Su honestidad me tomó por sorpresa. Te merecías más. Me lo merecía, estuve de acuerdo secamente. Llamo porque quiero que sepas, hablé con Patricia y otras personas. No todos apoyan lo que hizo Frank. Algunos de nosotros estamos empezando a ver lo mal que te han tratado a lo largo de los años. Empezando a ver, repetí con una risa triste. Necesitabas un vídeo y $96.000 en recibos para eso, tío. Tienes razón, admitió sin disculparse. Lo lamento. Sé que esto no soluciona nada, pero quiero que sepas, estoy aquí. Si necesita apoyo, si esto llega a los tribunales, estoy listo para testificar en su nombre. Algo en mí se suavizó a pesar de todo. Gracias. Eso significa algo. Cuando colgamos me di cuenta de lo exhausto que estaba. Habían pasado menos de 48 horas desde que envié esos correos electrónicos y mi mundo se había puesto patas arriba. Pero debajo del cansancio había algo más, una chispa de algo nuevo, casi extraño, poder. Había pasado toda mi vida temiendo la ira de mi padre, miedo de decepcionarlo, de perder las migajas de aprobación que él pudiera arrojarme. Ahora, sin nada que perder, me sentí ligera. Esa noche hice algo que no había hecho en años, abrí mis viejos álbumes de fotos. Allí estaba yo a los 6 años, sonriendo, sin mis dientes frontales y mis ojos brillando con una felicidad sin sombras. Mi madre abrazándome, su sonrisa tan cálida que parecía calentar el papel. Incluso apareció mi padre, más joven, menos amargado, cargándome en hombros por un parque. ¿Cuándo había cambiado? Cuando empezó a verme no como una hija, sino como una carga. ¿Una molestia? ¿Un objetivo? Quizás no importó. Quizás el por qué no era tan crucial como el qué había hecho, qué había dicho, qué estaba haciendo yo ahora. Cerré el álbum y me fui a la cama.
Por primera vez en meses sentí que finalmente podía dormir. A la mañana siguiente llegó la noticia que temía y, en cierto modo, esperaba. Estaba en medio de una reunión de logística cuando Jennifer llamó a la puerta de la sala de conferencias con el rostro tenso. Lie, lamento interrumpir, pero hay alguien aquí para verte. Dice que es su hermano. Se me cayó el estómago. Diles que estoy ocupado. Ya lo intenté, se rascó la cabeza nerviosamente. Él se niega a irse. Está armando un escándalo en recepción. Disculpándome con mis colegas, salí de la habitación y me dirigí hacia la entrada. Kenneth estaba allí con la cara roja, los puños cerrados y una postura tan agresiva que los dos guardias de seguridad del edificio ya estaban apostados a unos pasos de distancia, listos para intervenir. Kenneth, dije manteniendo mi voz firme y profesional, como si estuviera tratando con un cliente difícil. Tienes que irte. No hasta que hablemos, escupió con los ojos inyectados en sangre. Ya has hecho suficiente daño. Ahora ve a arreglarlo. No hay nada que arreglar, respondí. Solo dije la verdad. ¿La verdad? Su voz se elevó y resonó en el vestíbulo. Humillaste a nuestro padre. Destruiste su reputación. La iglesia lo echó, Lie. ¿Entiendes lo que esto significa? Hacía 20 años que iba a ese lugar. Esto es consecuencia de sus acciones, no de las mías, respondí, sintiendo que la calma se transformaba en algo más duro, más cortante. Está hablando de suicidio, lo lanzó como un puñetazo. ¿Estás feliz ahora? ¿Era esto lo que querías? Las palabras me golpearon como una espada. Suicidió. La sangre se heló en las venas y la visión se volvió borrosa por un segundo. Uno de los guardias de seguridad dio un paso adelante con la mano levantada en señal de advertencia. Señor, tendré que pedirle que baje la voz o... La entrada. Cada vez que se abría la puerta, mi cuerpo se tensaba, listo para el siguiente golpe. Pero cuando Julia entró, no hubo drama ni miradas furiosas, solo una mujer con los mismos ojos cansados que veía en el espejo todas las mañanas. Ella me reconoció de inmediato, asintió y fue directa al grano, sin saludos vacíos. No te va a gustar lo que tengo que decir, advirtió, deslizando una carpeta marrón sobre la mesa. Pero necesitas saberlo. Eso no fue una advertencia. Fue una frase. Abrí la carpeta con dedos que temblaban levemente y lo que vi me dejó sin aliento. Documentos. Fotocopias de cheques, extractos bancarios, un contrato firmado con una letra que conocía muy bien. Mi nombre saltó de la página como un grito, Lie Marie Carter, junto a la firma de mi padre, fechada hace 8 años. ¿Qué es eso? Mi voz era ronca, como si alguien me hubiera apretado la garganta. Un préstamo, respondió Julia cruzándose de brazos. O mejor dicho, lo eres. Su padre usó su nombre para conseguir $200.000 de financiación. El banco se puso en contacto con la familia cuando dejó de pagar. Patricia intentó resolverlo, pero vaciló, él la amenazó con demandarla por difamación si decía la verdad. Así que lo conservó hasta su muerte. Mi estómago se revolvió. 200.000. En mi nombre. Nunca firmé eso, tartamudeé, pasando el dedo por la firma falsa. Esto es un fraude. Sí. Y no es la primera vez, Julia bajó la voz, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Le hizo lo mismo a la tía Margaret hace años. Casi pierde su casa por eso. La única razón por la que no perdió fue porque su marido era abogado y pudo demostrar que su firma había sido falsificada. Las piezas empezaron a encajar en su lugar con un siniestro clic. Los préstamos que siempre pedía, las deudas urgentes que solo yo podía salvar. No fueron solicitudes. Eran trampas. Y yo, como un idiota leal, me había enamorado de todos ellos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté, la ira ardiendo detrás de mis ojos. ¿Por qué nadie me avisó antes? Julia se miró las manos, avergonzada. Miedo. Lástima. Tu madre, tragó saliva, tu madre se enteró de los cheques falsos que él estaba emitiendo a su nombre. Por eso empezó a esconder dinero, pensando en marcharse. Creo que es por eso que él no necesitaba terminar. El silencioso él la mató flotaba entre nosotros, pesado como el plomo.
Él no la mató, dije, más para mí que para ella. Fue un accidente. Por supuesto, asintió Julia demasiado rápido, como si supiera que yo no estaba lista para escuchar el resto. Pero Lie, hay más. Tu padre no es solo un mentiroso. Es peligroso. Y ahora que estás desmantelando su castillo de naipes, hará cualquier cosa para detenerte. Mi celular vibró sobre la mesa. Una notificación del banco. Se detectó actividad sospechosa en su cuenta. Transacción de $15,000 no reconocida. La sangre desapareció de mi cara. Él todavía tiene acceso a mis cuentas, susurré, mientras el pánico subía a mi garganta. Incluso después de todo, todavía me sigue robando. Julia extendió su mano y sostuvo la mía con firmeza. Necesitas congelar todo. Ahora. Y luego respiró hondo, tienes que desaparecer por un tiempo. Él no se detendrá. No mientras crea que puede controlarte. Miré por la ventana a la concurrida calle, la gente yendo y viniendo como si el mundo no se estuviera derrumbando a mi alrededor. Había pasado toda mi vida intentando ser la hija perfecta, la mujer que lo arreglaba todo. ¿Y qué había ganado yo con ello? Un nombre sucio, una familia destruida y un padre que preferiría verme arruinada antes que perder el poder que tenía sobre mí. No voy a desaparecer, dije, cerrando la carpeta con un chasquido. Voy a luchar. Julia abrió la boca para discutir, pero lo que vio en mi cara la hizo retroceder. Entonces pelea, dijo finalmente. Pero no luches solo. No como lo hizo tu madre. Cogí mi teléfono móvil y llamé a Grace. No hubo más tiempo para dudar. Necesito una orden judicial, dije apenas ella respondió. Para congelar todas las cuentas vinculadas a mi nombre. Y quiero demandar a mi padre por fraude, difamación y todo lo que la ley permite. Al otro lado de la línea, silencio. Entonces la voz tranquila de mi abogado. Finalmente. La puerta del café se abrió y mi corazón dio un vuelco. Julia, la hija de Patricia, entró con pasos vacilantes, sus ojos recorriendo la habitación hasta encontrarse con los míos. A los 28 años, nunca habíamos tenido más que intercambios superficiales en cenas familiares, donde ella apenas me hablaba. Pero ahí estaba ella, a las 10 en punto, con las manos agarrando su bolso como si fuera un escudo. Gracias por conocerme, dijo sentándose frente a mí. Su tono era bajo, casi un susurro. ¿A qué se debe esto, Julia? Respiró hondo y sus dedos se movieron sobre la mesa. Necesito contarte algo que pasó cuando tenía 16 años. Algo que involucra a tu padre. Mi pecho se apretó. Estoy escuchando. Ese verano me quedé en tu casa 2 semanas mientras mis padres estaban de viaje. Estabas en un programa de verano, así que estábamos solo yo, tu papá y Kenneth. Una pausa. Tu padre me hizo sentir incómodo. Hizo comentarios sobre mi cuerpo, sobre cómo me veía en bikini. Una noche entró en la habitación de invitados mientras yo dormía. Se sentó en el borde de la cama y puso su mano en mi pierna, subiendo lentamente. Su voz tembló. Me sentí mal. Julia, se me quebró la voz. Grité, pero nadie me escuchó. No estabas allí. Se fue cuando Kenneth apareció en el pasillo. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Ella tragó con dificultad. Cuando se lo conté a mi madre, ella le habló. Él negó todo. Dijo que había tenido una pesadilla, que estaba confundida. Mi madre le creyó, o fingió creerlo. En cualquier caso, me prohibió volver a mencionarlo. Que destruiría a la familia. Dios mío, fue todo lo que pude decir. Lo siento mucho. No podría saberlo. No estaba allí. Sus ojos brillaron. Pero cuando vi ese vídeo, cuando lo vi llamándote inútil, tratándote como basura, me di cuenta de que al quedarme callado, lo estaba protegiendo. Y ya no haré eso. Si esto termina en el tribunal, si su abogado intenta presentarlo como una víctima, estoy listo para testificar. Extendí la mano y tomé su mano. Gracias por decírmelo. Esto requirió coraje. Mi madre está furiosa. Dice que estoy traicionando a la familia, inventando historias para dañar a su padre. Pero no estoy inventando nada. Y estoy cansado de fingir.
Cuando Julia se fue, me quedé en el café una hora más, procesando sus palabras. Mi padre no era solo un manipulador financiero o un abusador emocional. Era un depredador. El hombre que me crió, de quien pasé años tratando de obtener aprobación, le había hecho eso a un adolescente. Llamé a Grace de inmediato. Necesitamos reunirnos. Hubo un desarrollo. Ese mismo día me senté en la oficina de Grace y le conté todo. Su rostro se oscureció con cada palabra. Esto lo cambia todo, dije cuando terminé. Si tu padre te demanda y Julia testifica, su credibilidad quedará destruida. Más que eso, dependiendo del plazo de prescripción, podría ser penalmente responsable por lo que hizo. Ella está dispuesta a testificar, dije. Excelente. Me comunicaré con usted para una declaración formal. Mientras tanto, enviaré una carta a su abogado detallando lo que sabemos. A veces, la simple amenaza de exposición hace que la gente retroceda. Salí de la oficina de Grace con una mezcla de alivio y náuseas. Cada capa que quitaba revelaba algo más podrido. Mi padre no era solo un mal padre. Fue peligroso. Esa noche llamó mi tío Gerald. Lie, tenemos que hablar de Frank. ¿Acerca de? Está en mal estado. Bebe sin parar, no sale de casa. Fui a verlo hoy y el lugar es un caos. Habla de ejecución hipotecaria, de no tener nada más. Su voz era tensa. Él es quien optó por no pagar la hipoteca, Gerald. No te estoy pidiendo que lo ayudes económicamente. Pero Lie, él es mi hermano. Una pausa. A pesar de todo, me preocupo por él. ¿Y qué quieres que haga? Solo quiero que sepas que algunos de nosotros entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Patricia no. Kenneth no. Pero yo lo entiendo. Y pase lo que pase, tienes apoyo en esta familia. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Gracias. Hay una cosa más. Hablé con el banco. Frank tiene unas 3 semanas antes de que comiencen los procedimientos de ejecución. La iglesia exige la devolución del dinero. Su abogado abandonó el caso tras descubrir el fraude. Aparentemente defender a un criminal no estaba en el contrato. Un suspiro. Está solo y es culpa suya. 3 semanas, repetí, absorbiendo la información. No sé qué va a hacer. Me ofrecí a ayudar a organizar algo, pero él simplemente gritó y me echó. Colgué y me quedé con eso. 3 semanas hasta que mi padre perdió la casa en la que había vivido durante 30 años. La casa que mi madre había llenado de flores en el jardín, con cuadros en las paredes. La casa que había pagado mientras él me humillaba. Una parte de mí se sintió culpable. Pero la mayoría no sintió nada. Había tomado sus decisiones. Ahora cosecharía las consecuencias. Al día siguiente recibí una carta certificada. La letra de mi padre, temblorosa, sostenía el papel. Estoy dispuesto a pedirte perdón. Sé que te lastimé. Sé que lo que dije estuvo mal. Te ruego que tengas piedad. Ayúdame a salvar la casa y te prometo que las cosas serán diferentes. Te lo compensaré. Por favor, soy tu padre. Lo leí 2 veces, buscando una pizca de remordimiento genuino, algún reconocimiento del daño que había causado. Pero solo vi desesperación y manipulación. No se arrepintió de lo que hizo. Lamentó haber sido descubierto. Respondí con precisión quirúrgica. Te perdono por mi paz, no porque la merezcas. Pero el perdón no es reconciliación y no os salvaré de las consecuencias de vuestros actos. Me llamaste inútil. Me usaste. Cometiste fraude. Estas fueron tus elecciones. Estas son tus consecuencias. Adiós. Envié la carta y sentí que me quitaban un peso de encima. Pasé años buscando tu aprobación, tu amor, tu respeto. Ahora, no esperaría nada más de él. El sábado, Fiona vino desde Eugene para pasar el día conmigo. Caminamos por los senderos de Forest Park, el aire húmedo de la lluvia reciente refrescaba nuestra piel. ¿Cómo estás realmente? Preguntó mientras subíamos la colina. Honestamente, me siento libre. Agotado, pero libre. ¿No te arrepientes? ¿Por exponerlo? Ninguno.
Por los años que desperdicié tratando de ganarme su amor. Quizás. No puedes arrepentirte de ser una buena persona, Lie. Esto es lo que eres. No es tu culpa que él no supiera valorarte. Caminamos en silencio por un rato y me di cuenta de que ella tenía razón. Mi amabilidad nunca fue el problema. El problema eran quienes lo explotaban. El lunes llegó el enfrentamiento que estaba esperando. Estaba en el trabajo cuando Grace llamó. El abogado de tu padre se puso en contacto. O mejor dicho, el nuevo abogado. Parece que encontró a alguien dispuesto a hacerse cargo del caso. ¿Qué quieren? Pregunté sintiendo el peso de las palabras como piedras en mi estómago. Grace no perdió el tiempo. Amenazan con demandar por daño emocional intencional y difamación. Su voz era firme, pero podía escuchar la tensión detrás de ella. Se alegran de que haya orquestado una campaña para destruir su reputación y su sustento. ¿Y adivina qué? Aún no hay fecha del juicio. Una pausa calculada. Todo esto es teatro, Lie. Quieren que hagas concesiones. Retirarse de todo, pagar una indemnización y hacer como si no hubiera pasado nada. ¿Cuánto? Pregunté sabiendo ya que la respuesta sería absurda. 50.000. Además de una disculpa pública. Casi me reí. 50.000. Después de haberme quitado 96.000 y 48.000 de la iglesia. Después de años de llamarme ingrata, inútil, fracasada. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. No sucederá, declaré. Ni un centavo. Ni una palabra. Grace no necesitó preguntar 2 veces. Ya he preparado nuestra respuesta. Si quieren llevar esto más lejos, contraatacaremos. Le demandaremos por todos los pagos de la hipoteca que haya pagado, con intereses y corrección. Y por daños morales. Citaremos a Julia y a cualquiera que esté dispuesto a testificar sobre su comportamiento. Su voz bajó casi hasta convertirse en un susurro. Cuando terminemos, deseará no haber empezado esto nunca. Respiré profundamente. Hacer. ¿Estás seguro? Ella vaciló. Esto podría ponerse feo. Muy feo. Miré por la ventana de la oficina, donde el cielo gris reflejaba el humor del día. Tengo. Por primera vez en años, no había dudas. Se acabó el tiempo de tenerle miedo. Grace envió la respuesta esa misma tarde. Al día siguiente, un mensaje de voz en mi celular. La voz de mi padre, prolongada, claramente borracha. ¿Te crees inteligente, no? ¿Crees que ganaste? Una risa amarga. No ganó nada. Aún te arrepentirás, Lie. Verás lo que pasa cuando le des la espalda a tu familia. Todo lo que hiciste volverá a ti. ¿Escuchó? Todo. Guardé el audio. Se lo envié a Grace. Y a la policía. Terminó en el mismo archivo, los mensajes amenazantes, el escándalo en el trabajo de Kenneth, el acoso que había aumentado desde que envié esos correos electrónicos. Esa semana saltó la noticia. Alguien, no yo, había pasado los detalles del caso de la iglesia a la prensa local. El periódico publicó un artículo cauteloso sin dar nombres, pero con suficientes pistas. Un miembro de larga data malversa fondos de ayuda mientras recibe apoyo financiero de su hija. Las piezas no tardaron en encajar. La página de Facebook de mi padre explotó. Los que antes lo defendieron ahora lo crucificaron. Antiguos amigos comentaron con sus propias historias. Me pidió dinero prestado en 2012 y nunca lo devolvió. Una vez hizo un comentario desagradable sobre mi hija de 16 años, siempre supe que algo andaba mal con él. El retrato que surgió fue el de un hombre que durante décadas se había alimentado de la buena fe de los demás hasta que se le acabó. Kenneth intentó controlar la narrativa y publicó su versión de los hechos. Mi hermana es vengativa y cruel. Está distorsionando los hechos para destruir a nuestro padre porque está amargada por sus propios fracasos. No creas en sus mentiras. Pero ya era demasiado tarde. La verdad ya estaba ahí, documentada, irrefutable. Sus palabras sonaron a desesperación. Patético. Ridículo. El jueves llegó a mi bandeja de entrada un correo electrónico de la compañía hipotecaria. Hemos iniciado el proceso de ejecución hipotecaria.
La primera fecha de subasta está prevista para dentro de 6 semanas. Si no pagaba el importe total más los gastos, la casa se vendería. Sentí algo, no arrepentimiento, sino una punzada de tristeza por lo que pudo haber sido. Esa casa había pertenecido a mi madre. Ella la amaba. Y ahora sería otra víctima de las decisiones de mi padre. Esa noche sonó el teléfono. Tía Patricia. Casi no respondí, pero la curiosidad se apoderó de mí. Lía. Su voz era helada. Necesitamos hablar de lo que le hiciste a esta familia. ¿Qué hice? Repetí con calma. Solo dije la verdad. Destruiste la vida de tu padre. Está perdiendo su casa por tu culpa. Está perdiendo su casa porque no paga la hipoteca. No había ira en mi tono, solo hechos. No soy responsable de esto. Estabas pagando. Y se detuvo. Paré después de descubrir que me llamó inútil mientras gastaba mi dinero. Luego de descubrir que también robó en la iglesia. Después de escuchar lo que le hizo a Julia. Silencio. Luego, en voz baja. Ella está mintiendo sobre eso. ¿Eres? Yo pregunté. ¿O simplemente te niegas a creer que tu hermano sea capaz de algo tan monstruoso? Frank nunca. Lo hiciste, Patricia. Corté. Y lo sabías. Lo supo en ese momento y decidió protegerlo a él en lugar de a su propia hija. Un descanso. ¿Cómo vives con esto? No tienes derecho a juzgarme. No estoy juzgando. Mi voz no tembló. Solo estoy exponiendo los hechos. Elegiste a tu hermano antes que a tu hija. Eso depende de ti. Colgó sin despedirse. Me quedé allí con el teléfono en la mano, y me di cuenta de que no sentía nada. Sin ira. Ninguna satisfacción. Solo un vacío donde solía haber familia. Al día siguiente fue Julia quien llamó. Mi madre te buscó. Miró. Ella todavía está de su lado. Un suspiro. Dijo que si testifico contra él, ya no seré bienvenido en su casa. Julia, lo siento. No te arrepientas. Su voz era firme. En realidad, es esclarecedor. Ahora sé exactamente dónde estoy. Un descanso. ¿Y Lea? Testificaré. Incluso si eso significa perder a mi madre. Su coraje me hizo más fuerte. Ya no luchábamos solo por nosotros mismos. Estábamos luchando por todas las personas que mi padre había herido. Todos los que convenció eran inútiles. Bueno, ya les había chupado todo lo que podían dar. El sábado por la tarde, mientras compraba en el supermercado, me encontré con él. Literalmente. Estaba en el pasillo de las bebidas alcohólicas, con el carrito lleno de cervezas y whisky barato. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, ojos hundidos, ropa arrugada y manchada. Lía. Su voz era áspera. Asentí en reconocimiento, pero seguí caminando. Él me siguió. Necesitamos hablar. No, no es necesario. Por favor. Solo 5 minutos. Contra mi voluntad, me detuve. Me di la vuelta. ¿Qué? Necesito tu ayuda. Sus palabras salieron a trompicones. Sé que cometí un error. Sé que dije cosas que no debería haber dicho. Pero yo soy tu padre. No puedes dejar que lo pierda todo. Hiciste esto solo. Mi voz no flaqueó. La iglesia exige el dinero que robaste. El banco está ejecutando la hipoteca. Kenneth ni siquiera quiere saber de ti. Dice que lo avergonzaste. Una sonrisa sin alegría. Parece que, después de todo, te quedaste sin nadie. Te tenía. Su tono era desesperado. Durante 4 años te tuve y lo tiraste todo por la borda. No, padre. Negué con la cabeza. Un error es tropezar y lastimar accidentalmente a alguien. Lo que hiciste fue intencional. Me usaste. Me humilló. Le robaste a personas que confiaban en ti. Me acerqué bajando la voz. Esto no es un error. Esta es una elección. Su cara se puso roja. Después de todo lo que hice por ti.
¿Qué has hecho por mí? Te di lo mínimo, comida y un techo. Lo que exige la ley. Mis ojos no parpadearon. Nunca me amaste. Nunca me respetaste. Pasó toda su vida haciéndome sentir inútil y luego tuvo el descaro de sacar provecho de mi amabilidad. Eres igual que tu madre. Escupió las palabras. Débil. Siempre haciéndote la víctima. Debería doler. Pero no dolió. No, no soy como ella. Sonreí por primera vez sin amargura. Ella se quedó y dejó que la rompieras. Le di la espalda. Me voy. Gritó mientras me alejaba, su voz resonó por el pasillo, llamando la atención de los demás clientes. Esto es tu culpa. Todo lo que está pasando es gracias a ti. ¿Escuchaste, Lea? Todo esto es tu culpa. Seguí adelante. Salí de la tienda. Sube al auto. Me temblaron las manos cuando comencé, no de miedo, sino de alivio. Me había enfrentado a él. Había dicho todo lo que había que decir. Y él se había alejado. Esa noche un mensaje en Facebook de alguien que no conocía. Fui a la escuela con tu padre. Él ya era un matón en ese entonces. Me alegra que alguien finalmente haya tenido el coraje de enfrentarlo. Eres valiente. Llegaron más mensajes. La gente comparte sus propias historias, el dinero que nunca fue devuelto, los comentarios degradantes, las manipulaciones. El retrato que surgió fue el de un hombre que había pasado toda su vida alimentándose de las debilidades de los demás. Hasta que finalmente encontró a alguien que se negaba a ser presa fácil. Yo debería. No se trataba solo de justicia o venganza, se trataba de reescribir mi propia historia. Cada elección que hice, cada límite que impuse, cada verdad que revelé fueron un ladrillo en la construcción de una vida en la que ya no era rehén del pasado. El dinero de la venta de la casa. No me importó. No quería ni un centavo de ese lugar que guardaba tantos recuerdos de humillación. Pero cuando el tío Gerald mencionó los $30.000 que le quedarían a mi padre, sentí un extraño peso en el pecho. No por él, sino por la cruel ironía de que incluso ahora, con todo desmoronándose, él todavía tendría algo mientras yo había perdido tanto. Hasta que lo recordé, no había perdido. Yo había elegido. Elegido mi dignidad, mi paz, mi libertad. Esos 30.000 no comprarían ni una sola pieza de lo que había recuperado. La noticia de la condena llegó por correo electrónico, seca y oficial. Frank Henderson, culpable de fraude, 24 meses de libertad condicional, restitución total de $48.000. Leí las palabras y no sentí ni triunfo ni alivio. Sentí nada. Como si esa letra tratara de un desconocido, de un personaje de una historia que ya había cerrado. Quizás esa fue la verdadera victoria, que ya no tenía poder sobre mis emociones. Que tus elecciones, tus consecuencias, ya no definían mis noches de sueño. Kenneth se ha ido. No solo desde mis redes, sino desde la vida familiar. Patricia, en su último correo electrónico, había escrito con el dramatismo de alguien que todavía creía que el mundo giraba en torno a los Henderson. Tú destruiste a esta familia. Pero, ¿qué familia era esa? Un grupo de personas unidas por los secretos y el silencio, donde se confundía lealtad con complicidad. Si eso era todo, entonces sí, la había destruido. Y no me arrepiento. Sin embargo, lo que surgió fue algo real. Julia se convirtió en mi aliada, mi confidente. Nuestras conversaciones, que antes habían sido cuidadosamente neutrales, ahora llevan el peso de quienes finalmente pueden hablar sin miedo. No te imaginas lo liberador que es ya no tener que fingir que es un buen hombre, confesó una noche después de cenar en mi casa. Sabía exactamente cómo se sentía. Incluso Gerald, el tío que siempre había sido una presencia distante, comenzó a aparecer. No con excusas vacías, sino con acciones, una invitación a un asado, una llamada solo para ver cómo estaba, un cheque que rechacé para ayudar en cualquier cosa. Debería haber dicho algo hace años, admitió, mirándose las manos. Pero tenemos miedo, Lie. Miedo de perder lo poco que tenemos. Lo entendí. No lo absolví, pero lo entendí. El miedo es una prisión tan real como los barrotes de una celda. Y luego vino el ascenso. No por lástima ni por suerte, sino por mérito.
Mi jefe, al ofrecerme el puesto, dijo algo que me impactó: tienes una rara habilidad para transformar las crisis en oportunidades. Eso es lo que queremos cuando lideramos equipos. No respondí que esa capacidad se había forjado en los fuegos de la supervivencia. No lo necesitaba. Él ya lo sabía. Fiona levantó su copa esa noche mientras el vino brillaba a la luz de las velas. Por nuevos comienzos, dijo, y sonreí, pero no era una sonrisa vacía. Era la sonrisa de alguien que finalmente vio el horizonte sin sombras. Porque por primera vez no estaba celebrando el final de algo, estaba celebrando lo que estaba por venir. Y lo que se avecinaba no dejaba lugar a dudas. No sobre si había sido demasiado duro, si debería haber perdonado, si la justicia había sido lo suficientemente justa. La vida no es un tribunal. No hay veredictos perfectos ni sentencias que borren el pasado. Pero hay opciones. Y había elegido una y otra vez no ser más una víctima, ni de sus manos ni de mis propias inseguridades. Cuando miré a través del cristal de mi nueva oficina, vi la ciudad que se extendía debajo, llena de gente con sus propias batallas. Algunos como yo podrían estar aprendiendo que el coraje no es ausencia de miedo. Es la decisión de que algunas cosas, como la verdad, como el respeto a uno mismo, valen el riesgo de perder lo que, para empezar, nunca fue tuyo. Y esa, más que cualquier veredicto o ascenso, fue mi victoria. Era lo que merecía. 6 meses después, vi a mi padre por última vez. Fue en el mismo supermercado donde empezó todo, como si el universo tuviera una sensación de cruel ironía. Él estaba allí, más viejo, más desgastado, como si el peso de sus elecciones hubieran tallado profundos surcos en su rostro. Nuestros ojos se encontraron, pero él no se acercó más. Se giró y aceleró el paso, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Lo vi alejarse y por primera vez no sentí nada. Ni ira, ni alivio, ni tristeza. Solo un vacío sereno, como si ya fuera un extraño, un fantasma de una vida que ya no me pertenecía. Esa noche abrí la caja de fotografías que había vuelto a visitar meses antes. Las imágenes de mi madre, las sonrisas congeladas en el tiempo, la familia que alguna vez fuimos. Pasé mis dedos por cada uno, no con añoranza, sino con un adiós definitivo. Cerré la caja y la puse en el fondo del armario, donde pertenecía. Entonces abrí mi computadora portátil. Una idea me había consumido durante semanas, un blog, un espacio para compartir mi historia, para llegar a aquellos que, como yo, luchan por liberarse de vínculos tóxicos. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir: mi nombre es Lie y estoy aquí para decirte que está bien alejarte de cualquiera que te lastime, incluso si esa persona tiene el mismo apellido que tú. Mi padre nunca se recuperó del escándalo. Su reputación, alguna vez intocable, se derrumbó como un castillo de naipes. Los amigos que asistían a sus cenas dejaron de atender sus llamadas. La iglesia donde predicó durante 2 décadas le prohibió sentarse en los bancos, como si su hipocresía hubiera contaminado incluso las paredes. Mientras estaba en libertad condicional, trabajó en empleos mal pagados, tratando de pagar deudas que nunca pagarían el precio real de sus acciones. Vivía en una caravana destartalada y desperdiciaba lo poco que le quedaba en botellas de whisky. Incluso Kenneth, su hijo favorito, lo abandonó cuando se dio cuenta de que el dinero se había acabado. El sol dorado, después de todo, vio el verdadero rostro del hombre al que tanto defendió. 3 años después murió solo, con el hígado destruido por años de autodestrucción. No fui al velorio. Ya me había despedido de él mucho antes, en el momento en que decidí que mi paz valía más que cualquier obligación de sangre. En cuanto a mí, construí una vida que era solo mía. Me mudé a un apartamento con vistas a las montañas, donde el aire era más ligero y las mañanas me pertenecían solo a mí. Viajé a lugares que antes solo existían en sueños. Invertí en terapia, en cursos, en amistades que nutrían en lugar de chupar. ¿Y el blog? Se convirtió en mucho más de lo que imaginaba, un puente para miles de personas que, como yo, llevaban cicatrices de familias que se suponía debían protegerlas, pero que solo sabían cómo herir. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento ni culpa ni arrepentimiento. Siento libertad. Porque a veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de dejarnos menospreciar. A veces el mayor acto de amor propio es darle la espalda a quienes nunca supieron ver nuestro valor. Acabo de decir la verdad. Y la verdad, al fin y al cabo, me dio alas.